Hola, estamos esperando a la invitada. Hola Dani. Hola Dani, tanto tiempo, qué lindo verte acá. Muy bien, gracias. Hola, Ahí está nuestra invitada. ¿cómo Genial. es? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya me voy a sentar para estar con ustedes. Esto sí que es estar llegando a la reunión. Y de paso vemos el hermoso paisaje que tú ves. Ah, me encantaría compartirlo. No sé si me alcanzan a ver. Ay, sí, te ve perfecto. Gracias. Hacemos un poquito de turismo. Eso, qué bueno. Qué bueno todos estos medios, qué bueno este lugar. Y qué bueno estar compartiendo contigo hoy más de esto de superar el COVID, qué nos está pasando, hacia dónde vamos, cómo estamos trabajando. Sí, tenemos ahí a nuestra pequeña audiencia. Eh, y bueno, cuéntame, ¿tú cómo estás hoy, Juanita? Muy bien, muy bien. Hace un día precioso, finalmente, porque llevamos varios días de mucho frío, entonces aprovechando el sol y la naturaleza. Qué bueno, qué bueno. Sí, acá también están muy lindos estos días, por suerte. Se supone que la semana que viene lloverá, pero la verdad es que estamos así como muy contentos, ¿no? Porque como acá también hace frío, ustedes tienen frío siempre. Siempre, pero últimamente ha sido especialmente frío y este clima estimula, a mí me estimula muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Es tan importante, ¿no? La luz solar, hablando así de estrés y del tema emocional y de cómo impacta en nosotros, por ejemplo, el encierro, ¿no? Sí, La exposición a la luz solar no solamente tiene que ver con el buen ánimo, sino también tiene que ver con cómo procesamos las vitaminas. La vitamina D, la vitamina A, es muy importante la exposición al sol y a veces los que viven en ciudades con edificios y demás no tienen la oportunidad de tener un balcón, una terraza, algo para estar así exponiéndose un poco, un poquito al sol, ¿no? Es bastante recomendable de permitirte acuerdo. el sol. Así que bueno, ¿y qué vamos a elegir hoy para conversar, Juani? Porque estamos empezando un nuevo ciclo. Yo hice un ciclo antes con Canu, que creo que está por ahí presente, ¿sí? Y bueno, nada. ¿Qué vamos a elegir hoy para conversar? ¿Qué regalo vamos a tener para nuestra audiencia? Eh, es un tema. Empecemos por el tema sobre cuál es el tema. Nosotros con Cris, Juanita trabajamos mucho en empresas y tenemos como mucha experiencia para ayudar a empresas, ¿no? Y de hecho a muchas las estamos ayudando en estos días.
Yo creo que el momento es ideal, Cris, para hablar un poquito sobre cómo fluir, sobre Exacto, esa posibilidad de fluir. exacto, porque Creo justamente lo que que, perdimos fue fluir con esto. Sí, y es y tenemos la oportunidad de un aprendizaje enorme sobre lo que es fluir y cómo fluir, precisamente cuando el reto es tan grande como el que estamos viviendo ahora. tal Creo cual, que tal estamos en cual. la escuela ideal para fluir. Tal cual. Eh, a ver, por ahí podríamos empezar por dar una definición de fluir para todos, que es una definición así sencilla, pero bueno, según quien creó este término, que es el doctor Mihaly Csikszentmihalyi, fluir es cuando uno siente que el tiempo no pasa, cuando uno se siente totalmente competente con lo que está haciendo y de alguna manera, si lo desafían un poquito más y le dicen, vení para hacer un live, viene, ¿sí? Como nuestro primer live con Sandra hace un tiempo atrás, que era el primer live que hacíamos ambas, así que no teníamos como experimentando. Con algunas cosquillitas, ¿no? En la panza, cuando somos desafiados, pero adaptándonos. El cerebro, nuestro cerebro es especialista en adaptarse, ¿sí? A veces no le confiamos todo lo que puede. Y por otro lado también esa sensación de que uno es bueno en lo que hace, pero que al mismo tiempo que te desafíen ese poquito, te gusta, porque vas creciendo un poco. Y vas creciendo en lo que sos muy bueno. Los deportistas por ahí lo tienen mucho más claro, los tenistas, los artistas plásticos. Por ahí a veces con esa preconcepción que tenemos sobre el trabajo, creemos que el trabajo tiene que ser con el sudor de la frente, tiene que ser sufriendo. Por ahí nos confundimos, ¿no? Y como que tenemos la rémora de quejarnos de que venimos de trabajar o de mucho trabajo, cuando en realidad lo estamos disfrutando. ¿Cómo lo ves, Juan, y esto? Yo, me suena mucho cuando hablas tú de confiar en el cerebro. Yo creo que nos pasa a los seres humanos que como que incluso queremos controlar el cerebro, como que queremos dominarlo. Y creo que la vida es mucho más fácil y más sencilla cuando dejamos que el cerebro nos domine a nosotros, que nos indique, que nos muestre el camino. Y creo Claro, que eso tiene mucho que ver con el fluir. Y fíjate, Cris, que no es solamente el cerebro, o sea, no es solamente confiar en el cerebro, sino también confiar en nuestros cuerpos, saber, aprender a escucharlo. Cuando logramos tener el cuerpo, el cerebro, nuestros valores en armonía, como alineados, como que las cosas surgen sin mayor esfuerzo. Y creo que eso tiene que ver con fluir. tal cual, tal cual. El fluir trae esa sensación, es como una sensación que no necesariamente es de descanso, porque uno puede estar cansado de hacer lo que está haciendo, pero te sentís como que algo más va a venir y sabés que viene, ¿no? Es confiar en el proceso, ¿no? También. No solo el cerebro, el proceso y que las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y, Apresurarlas no viene. y esto suena un poquito esotérico, ¿sí? A Como ver, mágico. Y pues esto es posible. Yo muchas veces cuando hablo de esto me miran como si yo estuviera hablando de magia. Y yo creo que no se trata de magia. Yo creo que es conocernos mejor. Que es un reto grande, o sea, conocerse no es fácil, no, lograr esa introspección, lograr saber por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué nos motiva lo que nos motiva. No es fácil, no es sencillo, eso no tiene nada de mágico, es un trabajo arduo, pero creo que el resultado es lo que nos permite eh, fluir. O sea, es como la recompensa después de un trabajo enorme que se ha hecho. tal cual, tal cual. Bueno, esto nosotros lo vemos bastante en empresas, ¿no, Juani? Cuando trabajamos con las empresas y trabajamos con las descripciones de puestos y con las evaluaciones de potencial de las personas, cuando la persona está perfectamente acomodada a su puesto, la persona confía en sí misma porque sabe que está haciendo lo que mejor hace. Entonces, de alguna manera le es presente
esa confianza interna y no esa exigencia de estar siendo quien los otros quieren que uno sea. Porque ahí viene algo, ¿no? Hoy yo pensaba algo, perdón, así, hago una digresión, un pequeño paréntesis, ¿no? Abusando que es un libro. Pero hoy nos juntamos con 2 o 3 personas para hablar del tema de sesgos, de un taller de sesgos y demás. Y yo me quedé pensando, y hace un rato pensaba, claro, bueno, pero que en realidad los primeros sesgos los tenemos de tan chiquitos, ¿sí? Porque los primeros sesgos que tenemos es cuando alguien nos planta una creencia y nos dice, esta chica es muy tímida, o este niño es muy rudo, y nos empiezan a poner etiquetas en la infancia a raíz de nuestros comportamientos, de alguna cosa que pasó, y nos empiezan a generar identidad, ¿sí? Eh, y de alguna manera ya nos impone sesgo eso. Y esos sesgos equivocados que tenemos sobre nuestra persona nos transforman para el futuro y a veces no nos podemos creer capacidades que tenemos porque nos metieron el sesgo de que sos tímido. Y sencillamente no sos tímido, sino que sos introvertido y te gusta escuchar, pero de tímido no tenés nada, ¿no? Claro. Eh, entonces, en lo profesional, ¿no? En lo profesional, ese primer camino, ya está, pensar que cuando uno es tan chiquito piensa profesiones, ¿no? Generalmente todos de pequeños hemos pensado bombero, policía, maestro, por ahí como cosas menos complejas o cosas complejas si tenemos a nuestros padres en profesiones complejas y hemos pensado en imitarlos, en ser ingenieros, en ser abogados, en ser médicos como son nuestros padres. Pero en todos los casos, lo que se nos dice de cómo nosotros somos, en vez de preguntarnos cómo somos o cómo nos gustaría ser, se nos dice cómo somos, ¿sí? Incluso desde los juguetes también, los tipos de juguetes para nenas y para varones, que ahora se está modificando eso. Pero ya los Afortunadamente. juguetes te dan una identidad. Para las mujeres son escobitas, cocinas y aspiradoras, ¿no? Entonces, bueno, como mujer voy a tener que cocinar, pasar la aspiradora y barrer. Y se nos genera una identidad futura que va a modificar la identidad laboral hasta que la persona se atreva a conocerse más. De acuerdo. Y me traes algo a la mente cuando te escucho, Cris, en esto que tú dices de trabajar con empresas. Nos encontramos muchas veces con que las empresas quieren cambiar a sus personas o que las personas sean algo distinto a lo que innatamente son. Y no es que uno no pueda lograr cambiar y modificar muchas cosas, pero el esfuerzo que tienen que poner ciertas personas para lograr ser algo que no son es enorme. Y es un costo enorme para las compañías. Yo creo que si las compañías miraran o sea, el potencial de las personas que tienen, cómo son las personas, cuáles son sus afinidades, sus gustos, dónde se desarrollan mejor, qué hacen mejor, podrían capitalizar eso de una manera mucho más interesante que tratar de forzar a que las personas sean de X o Y o Z manera. Tal cual. Igual, a ver, eso también viene, perdón, estoy así como historicista de los temas hoy, pero esto también viene que encima estamos acostumbrados porque empezamos la primera escolaridad, la escolaridad primaria le llamamos acá en Argentina. No sé cómo le llaman ustedes en Colombia. Primaria. Primaria, ok. Y cuando empezamos primaria, lo primero que hacen los docentes es hacernos notar lo que hacemos mal. Y cuando pasamos al siguiente nivel intermedio, que es la secundaria, otra vez, lo que haces mal. Siempre la nota va sobre lo que haces mal. Y por último, en la universidad también. Pero cuando tienes la primera experiencia laboral, lo primero que hace tu jefe es darte una evaluación de desempeño y hacer énfasis en lo que haces mal. De acuerdo. ¿Sí? Entonces, venimos de una cultura que no sé cuándo se transformó así, no sé si siempre fue así, pero hoy la cultura viene siendo el foco en lo que haces mal para que lo hagas bien. Porque sería como con bondad, es para que lo hagas bien, ¿no? Y para que te completes, para que seas integral. Y la realidad es que lo mejor que podemos hacer es saber qué es lo que esa persona hace muy bien, para que sea el super experto en eso.
Y ¿no? se complemente y complemente a su entorno, ¿sí? Exacto. Porque qué tal una familia o qué tal un grupo de trabajo, todos siendo buenos en lo mismo. Afortunadamente somos diferentes y podemos complementarnos. Yo sí creo que uno logra muchísimo más en compañía que individualmente, pero siempre y cuando uno se conozca y conozca las competencias, el potencial, las habilidades de quien lo rodea a uno. Exacto. Aparte, todos sabemos las cosas que odiamos hacer. Ayer hablaba justamente con una coachee, ¿De acuerdo? devolviéndole su perfil Talentum de potencial, y entonces ella me decía, claro, yo ahora me doy cuenta con mucha claridad por qué yo odiaba este tipo X, Y de tareas, y ahora me doy cuenta que lo bien que hice cuando tuve equipos y contraté a quien lo haga, y lo mal que hice cuando creí que lo podía hacer yo, ¿no? Como hacer ese triple esfuerzo, ese desgaste energético, ¿no? Es como la diferencia entre un motor de principio del siglo pasado a un motor de un auto hoy en el consumo, ¿no? Estamos generándole a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a toda nuestra energía total, un desgaste que no es fluir, que proviene del no fluir en la tarea, y que por último hacemos síntomas, ¿no? Por eso hay personas tan rendidoras a veces en las empresas, pero que faltan mucho y se enferman mucho. Y Cris, y cosas en las que no somos efectivos. Y no solamente en las empresas, yo creo que si eso también lo puede traer uno a su vida personal. Yo, por ejemplo, no hay ni peligro que negocie. Yo mando a mi hermana a negociar, porque lo hago mal, porque me desgasto, porque no logramos el objetivo. En cambio, soy mucho mejor para sentarme con ella a diseñar qué es lo que vamos a hacer. Tal cual. Y hacemos un equipo maravilloso. Pero si yo trato de hacer todo y hacerlo todo bien, pues probablemente voy a estar muy desgastada, como dices tú, con síntoma y muy triste. Tal cual, tal cual. Incluso que se nota en la corporalidad de la persona, ¿no? Se trasluce una falta de energía. Eh, Me dispara también esto, ayer justamente también en un curso estábamos hablando sobre esto de cómo trabajamos en equipo y de cuándo delegar con los alumnos. Y cada alumno estaba viendo también esto de los juicios que tenemos sobre nosotros, que de alguna manera los sesgos son juicios que tenemos sobre nosotros. Y entonces también de alguna manera ese juicio que tenemos de que tenemos que poder hacer todo, porque como se nos impuso desde chicos mirar lo que hacemos mal para hacerlo bien, hay un juicio de que vos vas a poder en algún momento de tu vida hacer bien todo, ¿no? Entonces, como bajarte de ese pedestal de poder hacer todo y empezar a entender esto que se habla del equipo, que la ventaja del equipo, que la gran cosa de que estemos trabajando en equipo, viene justamente de que seamos diversos. Claro. El valorar, apreciar y festejar la diversidad es lo más importante, ¿sí? Y de alguna manera, yendo a todo lo que pasa ahora con esto del COVID y demás, hay personas que se quejan un montón de este tipo de comunicaciones, porque les gustaría que vos y yo estuviéramos sentadas en el mismo lugar, o a vos y a mí, que nos queremos mucho, nos gustaría estar sentadas en el mismo lugar, pero vivimos como a 8.000 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, ¿cómo se han desarrollado también estas nuevas maneras de formar equipos con muchas menos fronteras que antes? ¿Sí? Tú y yo, que hubiéramos podido hacer esto en el pasado, no se nos ocurría porque todavía podíamos viajar y entonces una o la otra tomaba un avión para estar en el lugar que tenía que estar cuando podíamos estar acá, Y ¿no? Y fíjate esto, la cantidad de cosas, Cris, que posponíamos para cuando nos veamos. Y cómo estamos avanzando hoy en día, porque no nos vamos a ver, sabemos que no nos vamos a ver y estamos haciendo todo eso que teníamos en mente que solo lo podíamos hacer cuando estuviéramos juntas. Entonces tal cual, yo creo que estamos incluso produciendo mucho más que antes. tal cual, tal cual. Otra cosa que yo noto con los países, con nuestro trabajo entre países, es que nos llamamos más fácil. Antes era te llamo, vas a estar. No, ahora es te llamo, sí, ya está. No es
una cita con horario, ¿no? Como también nos volvimos más flexibles a la comunicación por WhatsApp, que es más sencilla, ¿no? Y ya hace años que está el WhatsApp. De alguna manera también esto nos permite fluir, o sea, como si encontramos nuevos espacios para fluir que no sabíamos que teníamos, ¿sí? Y se popularizaron también estos espacios del fluir para cada uno de nosotros, ¿sí? Volviendo un poco a qué es el fluir, ¿no? Digo, porque por ahí entraron un par de personas nuevas a la reunión, que el fluir es esa sensación de estar haciendo lo que uno hace bien, de que no pasa el tiempo, de que te divertís y que querés hacer más de eso, ¿no? Que es más necesario que nunca porque estamos con un montón de restricciones, todos encerrados, entonces cuanto más trabajo de fluir estemos haciendo, mejor. ¿Sí? De acuerdo. Liz, yo creo que me enganchas cuando te escucho. Yo creo que una cosa que nos ha pasado y que nos ha permitido fluir es que nos hemos dado cuenta que todos somos creativos. O sea, esa idea de que yo no soy creativo, porque la creatividad está como muy, muy enfocada a temas artísticos solamente. Y resulta que la creatividad, los seres humanos somos creativos, tenemos distintas formas de expresarlo, pero creo que algo que nos ha permitido fluir en medio de esta situación es que, que está saliendo a la luz esa creatividad que tenemos para hacer reuniones, para buscar formas distintas de interactuar, para buscar formas distintas de presentar nuestros productos o nuestros servicios a nuestros clientes. Y estamos descubriendo que efectivamente los seres humanos somos creativos y ese es un vehículo que nos permite fluir también. Tal cual, y fluir innovando. De acuerdo. Piensa que cuando el proceso de la innovación requiere de todos los estilos, ¿sí? Porque en el proceso de innovación está por ahí el que tiene la idea, pero el que la redondea, está el que la estudia, está el que la investiga la idea, ¿sí? Después está el que consigue los recursos, a ver cuánto cuesta, la relación costo-beneficio, los aportes financieros, el encontrar los capitales, luego tiene que estar el que consiga a los especialistas, al recurso humano, y vuelve a retroalimentarse, ¿no? Porque vuelve al creativo, a ver, ¿y qué creatividad se le despierta con las nuevas necesidades? Y es todo un proceso circular donde es necesario para innovar la creatividad, pero es necesario para innovar todos los tipos de personas y por sobre todas las cosas el trabajo en equipo. Los intelectos sumados, la inteligencia comunitaria, la inteligencia colectiva es muy poderosa, muy poderosa. O sea que a veces el ego, ¿no? Se va por encima de la inteligencia colectiva y uno tiene miedo de perder poder o de perder la autoría bueno, y no encuentra el camino, ¿no? Esto lo vemos periódicamente también cuando evaluamos equipos, cuando las compañías a veces mandan equipos porque están todos muy estresados, ¿no? En mi experiencia, cada vez que una compañía nos pide coaching de un equipo, porque el equipo está muy estresado, en la cúpula o en el primer escalón o en el segundo hay alguien que está generando estrés, ¿sí? Hay alguien que está poniendo a la gente en posición de fracaso o de desubicación. Entonces, por eso ahí es tan importante en la primera intervención que cada persona reconozca su potencial, pero que el jefe pueda reconocer esos potenciales y reconocer que tienen mucho valioso para aportar y que es eso, que no necesitamos cambiarlos, ¿sí? En el deporte es tan sencillo, yo siempre doy este ejemplo y por ahí los aburro a los que ya me escuchan hace tiempo, pero en el deporte a nadie se le ocurriría a un tenista que es muy bueno con la zurda, como Federer, pedirle que aparte se ponga a jugar con la diestra, que de paso haga algo mejor con la diestra. No, él es muy bueno con la zurda y así con los diestros también, a nadie se le ocurriría. Es un ejemplo remanido, sencillo, pero nos muestra cómo la biología tiene una forma, una predisposición mandatoria. Y esto nos pasa con todo. Tenemos un ojo dominante, un brazo dominante, y también tenemos redes neurales dominantes, que son las más ecológicas, ¿sí? Que es con las que funcionamos y nos damos cuenta.
sabemos que hay tareas que las hacemos a un nivel de velocidad y efectividad mayor. Claro, Cris, y como las usamos porque se nos facilita, las ejercitamos permanentemente, entonces realmente es como el músculo. O sea, al que le gusta hacer ejercicio y hace ejercicio, va a desarrollar esos músculos con mucha facilidad. Y ese músculo es el que le va a permitir navegar sin dificultades por la vida, ¿sí? Eh, pero me parece importante poder identificar esos otros músculos que te van a ayudar a ti también a, a caminar. O sea, no es solamente desarrollar mi potencial, sino también tener la posibilidad de conocer el potencial de los otros. Ahí yo creo que los jefes, las personas a cargo de direcciones, de equipo, es importante que gasten mucho tiempo en conocer esas fortalezas, ese potencial de sus equipos, porque eso es lo que les va a permitir poder navegar a través de los obstáculos con mayor facilidad, ese conocimiento de su gente. Tal cual, tal cual. Y lo observamos, ¿no? Bueno, las compañías que empiezan a experimentar con estas herramientas que proponemos y con estos conceptos, con los equipos problemáticos o con los equipos estresados, ven la diferencia. Ven la diferencia y lo adoptan. Y este es un momento, ¿no? Porque este es un momento para bajar estrés. Y sobre todo quienes por ahí no están trabajando tanto, ¿sí? Hay industrias que están sobrepasadas de trabajo, como ser los informáticos que hacen todo lo que es venta online, están hasta acá de trabajo, no les alcanza el personal, no paramos de reclutar personas. Y por otro lado está la industria de la alimentación. Hoy hablaba con una directora de recursos humanos de una empresa de alimentación de restaurantes, una cadena de restaurantes, y que están trabajando al 10% de facturación con el 20% de la gente, ¿no? Y al resto le están pagando el sueldo. Entonces, de alguna manera, lo que están aprovechando en recursos humanos es a rearmar equipos, a pensar su futuro. Este es un buen momento para pensarte en lo que vas a hacer. De paso, la semana que viene va a estar Jorge del Arbre, ¿sí? Que no sé si estará por ahí entre la audiencia, que justamente nos va a contar cómo rearmaron su cadena de hoteles en México, y cómo van, ahora el 29 de junio abren un hotel, el 1 de julio abren otro y el 8 de julio abren otro. Abren los 3 primeros hoteles con una nueva modalidad, con una nueva forma de limpiar las habitaciones, de ingresar los clientes, o sea, todo va a ser diferente, pero usaron el paro para pensar ese todo diferente, ¿sí? Para resignificarse como industria y poder seguir brindando el servicio. Entonces, este es un momento muy importante para mirarse al espejo y decir, ¿para qué soy bueno? ¿En qué tengo que especializarme? ¿En qué fluyo? Porque así voy a tener una vida laboral satisfactoria. Yo y mis colegas y mis empleados y mis socios y todo el entorno laboral. Pensar que nos pasamos casi el 80% de la vida trabajando. Y hay mucha gente, no sé si esté pasando en Argentina, aquí en Colombia, hay mucha gente que en este momento se está quejando de que tiene mucho más trabajo que el anterior. Yo creo que esto del teletrabajo, de alguna manera tú cuando trabajabas en tu oficina tenías la disculpa de que te tenías que ir para tu casa, entonces había un momento en que uno finalizaba. Ahora, al estar uno en su casa, como que se perdió esa disculpa. Y la gente se está sintiendo un poco más avasallada de tiempo. Pero yo creo que eso es un tema de límites. Y sí creo que este momento es un momento ideal para mirar hacia adentro. Para Tal mirar cual. hacia adentro de las personas, de uno mismo, y para mirar hacia adentro de los equipos con los que uno trabaja. Y dejar que esa creatividad y dejar que es tener confianza en que uno va a poder leer todas esas señales para poder fluir y sacar lo mejor de este momento.
Muy bien. Voy a abrir los comentarios a ver si alguien quiere hacer preguntas ahí entre nuestros. Activo los comentarios. Si alguien quiere preguntarnos algo de lo que estamos comentando, si quieren comentar algo, están invitados ahí a hacer las preguntas en el chat. Si tienen alguna inquietud o algún concepto que les gustaría compartir. ¿Sí? Por otro lado, bueno, esto, ¿no? De mirarse y de mirarse apreciativamente, ¿no? Como indica, hay una teoría que se llama la apreciatividad y la indagación apreciativa, que dice que hay que abandonar estas formas negativas de vernos, estas formas negativas de conceptualizarnos. Es esta teoría de la psicología positiva. Ahí nos saluda Sandra, que ya va a estar acá también de vuelta, prontito. Vamos a empezar también con los libros con Sandra. Gracias, San. Y viste que escribió mal, pero dice escuchar más, escucharlas, pero escuchar más. Sí. Está bueno, estuvo bueno el fallo. Marce, qué bueno, Marce, otra que está en hotelería y en real estate, ahí, full, full. Bueno, ahora abrieron, acá las inmobiliarias abrieron, Qué reto, y qué reto que y tiene. ahora pueden empezar a mostrar departamentos, con lo cual ahí se facilitó. Y acá la gente también se queja mucho, pero hay algo que pasa acá en Argentina que no sé si pasa en Colombia, Juani, que es que los chicos están teniendo su escolaridad en casa. Sí, Entonces las mamás están ayudando a los chicos en casi todo, ¿sí? Y encima están haciendo su trabajo. Entonces hay como un desdoblamiento de tareas. claro, y no hay espacios, antes lo sabía, ya no, es complicado. Ahí dice Sandra, mira, ¿cómo podríamos fluir mejor en esta transformación inesperada? Dice Sandra. Yo creo que con Sandra la veíamos venir, este comentario de ella viene bien, ahora voy a leer el de Jorge. Pero sí, indudablemente había algo que la anunciaba, porque el año pasado era una crisis mundial enorme la que había, y por alguna causa intuimos y empezamos a pensar el programa que estamos ahora dando juntas, que es Epiclo, esto de superar la crisis, ¿no? Y estábamos escribiendo superar la crisis hasta que pusimos superar el COVID. Ahora, lo que Jorge dice, que vale la pena profundizar, es cuáles son los efectos adversos de no fluir en la tarea y de no conocerse. Jaqueca, úlcera, desmotivación, ataques de pánico, porque nos da terror que nos den una asignación más difícil que la que ya tenemos, que ya nos cuesta un montón. O sea, los síntomas son infinitos, son Niveles de infinitos. estrés, los niveles de estrés altísimos. Exacto, exacto. Bueno, de hecho, antes de ayer escuché a un médico que está, perdón, a un psicólogo del área de psicométricas que está justamente haciendo escalas de emociones y escalas de estrés desde que empezó la La cuarentena. pandemia. Me sonó, me encantó mucho esto de saber que hace escala de emociones, porque en general se toma la escala de estrés, pero la escala de estrés nos habla de lo que pasa. Es importante saber qué le pasa a cada persona con su estrés, o sea, qué emociones está despertando este estrés, ¿sí? Porque no es lo mismo estar triste que estar ansioso, ¿sí? Y creo que, por ejemplo, acá una de las que más subió, según lo decía este psicólogo, fue la ansiedad, claro, porque tenemos un problema con el futuro, no tenemos un problema con el pasado. O creemos que tenemos un problema con el futuro. Ahí también, de vuelta, vuelvo a la neuroplasticidad y a las posibilidades que tiene nuestro cerebro. Está listo para esto. Nuestros antepasados pasaron cosas mucho peores que esta, con muchos menos recursos que los que nosotros tenemos y se adaptaron. Entonces tenemos que confiar en las capacidades que tenemos todos y cada uno y en conjunto de adaptarnos. Tenemos que buscarla con confianza. Y yo creo que ahí dices tú algo muy importante, Cris. Yo creo que la confianza
La confianza es fundamental, no es fácil. Y uno dice, pero ¿cómo tengo confianza en mis habilidades y en este momento, por ejemplo, no estoy produciendo lo que tengo que producir? Claro. Eh, ¿Sí? ¿Cómo tengo confianza si no estoy pudiendo, qué sé yo, ir a ver cómo está mi madre? ¿Sí? ¿Cómo va a estar con confianza si ella está enferma y yo no tengo forma de ir a verla? Es difícil, pero Sí, creo que es confianza en esa posibilidad, en ese potencial que tenemos los seres humanos y poder hacer esa introspección para buscar dentro de nosotros la respuesta a esas dificultades. tal cual. Y trabajar mucho también con redes. Mira, acá ayer hubo un anuncio muy lindo de la empresa que se llama Mercado Libre, que le dicen Meli, porque es Me de mercado, Li de libre. Eh, y ellos anunciaron que hicieron una asociación con una empresa de gastronomía, que es Le Pen Quotidien, y entonces lo que hicieron es tomar, aparte del personal de Le Pen Quotidien, que obviamente ha bajado, así como esta otra que yo comentaba, al 10% su facturación y al 20% el staff de personas que trabajan, y los empleó Mercado Libre para que le den de comer adentro de su planta a la gente, a los que están yendo a trabajar en planta, porque ellos trabajan con mucho de logística, o sea que están como industria que tiene que trabajar en este momento. Entonces también esto de usar la imaginación para que este empleado que se tenía que quedar en la casa no, vaya a otro lugar donde hace falta que él esté, donde está faltando gente, ¿sí? O sea, lo que yo decía hoy al principio, hay industrias con tanto trabajo que no les alcanza la gente que tienen y otras con la gente parada. Entonces, ver la posibilidad de que estos ayuden a estos, ver con qué industrias uno puede hacer esta transversalidad. Eh, bueno, yo creo que ya tenemos que empezar a despedirnos. Va Cris, el tiempo delicioso haberte visto, Cris, y haber podido compartir contigo este ratico. igualmente. Un cariño enorme. Gracias a todos los que nos siguieron en el día de hoy. Y bueno, y seguimos todos los jueves a las 4. El jueves que viene va a estar Jorge, así que andaba por ahí. Jorgito, ponelo en tu agenda. Un beso grandote para todos. Nos vamos. Bye Saludos, bye. bye bye. Igualmente, Marce. Marce Preciado, qué bueno ¡Ay! verte. Están las Marces. Qué Qué bien. bueno. A ver, vas a tener que venir tú a una. Sí, Jorge. Jorge le toca el jueves que viene. Ahí va. Y Sandra. Bye, bye. Cariños a todos. Nos vemos. Chau, Juani. Chao, chao, Cris.